María se estaba despertando. Su cuerpo se sentía pesado. La cama era un poco vieja. Los muelles hacían un pequeño sonido. Ella escuchó el sonido. Sus ojos estaban cerrados. Ella no quería abrirlos. Quería seguir durmiendo. Quería evitar el día. Pero el sol ya no estaba tan oscuro. Un poco de luz gris entraba por la ventana. Ella abrió lentamente los ojos. Sus párpados se movieron despacio. Miró hacia arriba. Vio el techo. El techo era blanco. Tenía algunas pequeñas grietas. Ella las había visto muchas veces. Una pequeña grieta formaba un dibujo extraño. Parecía un mapa. Ella lo observó por unos segundos. Su mente estaba un poco borrosa. Los pensamientos no llegaban con claridad. Su cuerpo se movió un poco. Se sintió un poco de frío. La sábana era fina. El aire de la habitación era fresco. Ella se incorporó muy despacio. Primero apoyó un codo, luego el otro. Su espalda se sintió un poco rígida. Los músculos de su cuello estaban tensos. Se sentó en el borde de la cama. Sus pies tocaron el suelo. El suelo estaba frío. Era de madera. La madera no estaba pulida. Ella se estiró. Sus brazos se elevaron por encima de su cabeza. Estiró sus dedos. Sus hombros se levantaron. Sintió un pequeño alivio en su espalda. Un sonido suave salió de su boca. Era un bostezo largo. Se frotó los ojos con los puños. Su cabello estaba un poco revuelto. Era un poco largo. Cayó sobre sus hombros. Ella se puso de pie. Lo hizo lentamente. Sus piernas se sentían un poco débiles. Dio un paso, luego otro paso. Caminó por la habitación. La habitación era pequeña. Tenía una mesita de noche. Tenía una silla. Había un pequeño armario. La ropa no era mucha. Todo era simple. Sus pasos eran suaves sobre la madera. No quería hacer ruido. Se acercó a la ventana. La ventana era de cristal. Tenía un marco de madera viejo. Puso una mano en el cristal. El cristal estaba un poco frío. Miró hacia afuera. El cielo era de un gris uniforme. No había nubes blancas. No había sol. No había azul. Solo gris. Era un día nublado. Las hojas de los árboles no se movían mucho. El aire estaba en calma. Los coches pasaban por la calle. Sus sonidos eran amortiguados. La calle estaba mojada. Había llovido un poco durante la noche. Ella vio una pequeña gota de agua en el cristal. Se deslizó lentamente hacia abajo. María salió de su habitación. La puerta hizo un pequeño crujido. Caminó por el corto pasillo. El pasillo tenía una alfombra vieja. Llegó a la cocina. La cocina era pequeña. Tenía una ventana. Tenía una mesa de madera. Tenía 2 sillas. El fregadero estaba limpio. Los platos estaban en el escurridor. Vio la mesa. Encima de la mesa había una pila de cartas. Eran sobres. Los sobres eran de diferentes colores. Algunos eran blancos. Otros eran de un color más claro. Los sobres estaban apilados uno encima del otro. Estaban desordenados. Ella sabía lo que eran. Ella los veía cada mes. Se acercó a la mesa. Su mano se extendió. Agarró la pila de cartas. Las levantó. Las sostuvo en su mano. Sintió el peso de los sobres. Miró los nombres de las empresas impresos en los sobres. Uno decía electricidad. Otro decía agua. Otro decía alquiler. Había un sobre de un banco. Había otro de una tienda. Eran facturas. Eran pagos pendientes. Ella sintió un nudo en el estómago. Un suspiro pesado salió de su boca. El aire en sus pulmones se agotó. Dejó caer los sobres de nuevo sobre la mesa. El sonido fue suave. Ella apoyó sus manos en la mesa. Sus nudillos estaban un poco blancos. Se quedó mirando las cartas. No quería abrirlas. Sabía lo que contenían. Llevó su mano a su bolsillo. Sacó su monedero. El monedero era de tela. Era un poco viejo. Lo abrió. El cierre era de cremallera. La cremallera hizo un sonido. Metió los dedos dentro. Sacó todas las monedas que tenía. Las dejó caer sobre la mesa. El tintineo de las monedas resonó en el silencio de la cocina. Eran pocas monedas. Empezó a contarlas.
Una moneda, 2 monedas, 3 monedas. Sus dedos se movían lentamente. Contó cada una con cuidado. Su mirada estaba fija en las monedas. Sumó los valores. Contó las pequeñas piezas. Contó las grandes. El número era muy bajo. Era mucho menos de lo que necesitaba. Su mente pensó: este dinero es muy poco. Luego pensó: no es suficiente. Pensó: no podré pagar esto. La preocupación la invadió. Su estómago se sintió vacío. Sus hombros se cayeron un poco. Ella tomó las monedas. Las recogió una por una. Las guardó de nuevo en el monedero. Cerró la cremallera. Guardó el monedero en su bolsillo. Se sintió desanimada. María se dio cuenta de que tenía que comer. Su estómago sentía un leve vacío. Era el mismo vacío que sentía su bolsillo. Decidió preparar algo. Necesitaba energía para el día. Se giró hacia la encimera. Abrió el armario de la cocina. Buscó el pan. Sacó una bolsa de plástico. Dentro había unas rebanadas de pan de molde. Solo quedaban unas pocas rebanadas. Las sacó de la bolsa. Cerró el armario. Se acercó a la estufa. La estufa era de gas. Tenía 4 quemadores. Sacó una sartén pequeña de un cajón. La sartén era de teflón. El teflón estaba un poco rayado. La colocó sobre uno de los quemadores. Encendió el gas. El fuego se encendió con un pequeño sonido. La llama era azul. La llama era pequeña. Puso el pan en la sartén. Esperó. El pan comenzó a calentarse. Se puso un poco dorado. Olía a tostado. Le dio la vuelta con una espátula de madera. La espátula era vieja. El otro lado también se doró. El pan estaba listo. Apagó el gas. Puso las rebanadas en un plato. El plato era blanco. Fue a la cafetera. La cafetera era una cafetera de goteo. La encendió. El agua empezó a calentarse. El café empezó a gotear. El sonido era suave. El aroma del café llenó la cocina. Era un olor reconfortante. Era su olor favorito por la mañana. Sacó una taza. La taza era de cerámica. Era una taza vieja. Tenía un pequeño dibujo borroso. Era un dibujo de una flor. El dibujo se había borrado con el tiempo. Vertió el café caliente en la taza. El vapor subió. Llevó el plato y la taza a la mesa. Se sentó en una de las sillas de madera. La silla se movió un poco. Dejó el plato frente a ella. Dejó la taza a su lado. Empezó a comer. Dio un pequeño mordisco al pan. Masticó lentamente. Bebió un sorbo de café. El café estaba caliente. Sintió el calor en su garganta. No tenía prisa. Comía muy despacio. No había nadie más en la cocina. No tenía que hablar con nadie. Su mirada se fijó en la pared. La pared era de un color crema. Tenía una mancha pequeña. Ella la había visto muchas veces. Su mente estaba lejos. Estaba pensando en sus problemas. Una pregunta apareció en su mente. Era una pregunta persistente. ¿Cómo voy a pagar?, pensó ella. Luego pensó: no tengo suficiente dinero. Pensó: el alquiler es mucho. Pensó: la luz y el agua también. Pensó: necesito más trabajo. La preocupación era grande. Se sentía atrapada. El silencio de la cocina se rompió de repente. El teléfono empezó a sonar. El sonido era agudo. Era un sonido insistente. El teléfono estaba en la encimera, cerca del fregadero. María se sobresaltó un poco. No esperaba una llamada tan temprano. Dejó el plato y la taza. Se levantó de la silla. Caminó hacia el teléfono. Su mano se extendió. Agarró el teléfono móvil. Lo miró. En la pantalla vio el nombre de Miguel. Miguel era su amigo. Era un amigo de hace mucho tiempo. Se conocían desde la universidad. Siempre había sido un buen amigo. Deslizó el dedo por la pantalla para contestar la llamada. Llevó el teléfono a su oído. «Hola, Miguel», dijo ella. Su voz sonaba un poco apagada. Se notaba la falta de sueño. Se notaba el cansancio. La voz de Miguel sonó al otro lado. Era una voz cálida. Siempre la hacía sentir un poco mejor. «¿Cómo estás, María?», preguntó Miguel.
Su voz tenía un tono preocupado. Él siempre se preocupaba por ella. Él siempre había sido atento. María suspiró. Se llevó una mano al pelo. «Estoy cansada, Miguel», respondió ella. Su voz era un susurro. No había energía en su voz. «Muy cansada», añadió. Hubo una pequeña pausa. Miguel no dijo nada de inmediato. Él sabía por lo que estaba pasando. Él la conocía bien. Luego, María continuó. La verdad salió de su boca. «Casi no hay dinero», dijo ella. Su voz era triste. Sintió la frustración. Sintió la desesperación. Miguel volvió a hablar. Su voz era firme ahora. «Lo sé, María», dijo él. «Lo sé, pero tienes que mantenerte fuerte. Tienes que seguir adelante». Su tono era de ánimo. Quería darle fuerza. «Es difícil», dijo María. Su voz se quebró un poco. «Lo sé que es difícil», respondió Miguel. «Pero eres fuerte. Siempre lo has sido. No te rindas. Por favor, no te rindas ahora». Él enfatizó las últimas palabras. Quería que lo escuchara bien. Quería que se lo creyera. María asintió lentamente, aunque él no podía verla. «Lo intentaré», dijo ella. «Gracias, Miguel». Se sintió un poco mejor al escucharlo. Su apoyo siempre era importante. Se despidieron. Colgó el teléfono. María terminó su café. Terminó de comer el pan. Dejó los platos en el fregadero. Tenía que ir a trabajar. No podía retrasarse. El tiempo pasaba rápido. Se dirigió al baño. El baño era pequeño. Tenía un lavabo. Tenía un inodoro. Tenía una ducha. Todo era funcional. Las baldosas eran blancas. Se acercó al lavabo. Abrió el grifo. El agua salió. El agua estaba fría al principio. Luego se calentó un poco. Se mojó las manos. Se llevó las manos a la cara. Salpicó agua en su rostro. Sintió el frescor del agua. Se frotó la cara con las manos. Luego agarró una toalla pequeña. La toalla era de algodón. La toalla era un poco áspera. Se secó la cara. Cogió su cepillo de dientes. El cepillo de dientes era azul. Puso un poco de pasta de dientes en el cepillo. La pasta era blanca. Empezó a cepillarse los dientes. Hizo movimientos circulares. Se cepilló despacio. Se enjuagó la boca con agua. Escupió en el lavabo. Sus dientes se sentían limpios. Su aliento se sentía fresco. Levantó la cabeza. Se miró en el espejo. El espejo estaba colgado sobre el lavabo. Vio su reflejo. Sus ojos estaban cansados. Había pequeñas ojeras debajo de ellos. Su piel estaba un poco pálida. Su cabello todavía estaba un poco desordenado. Se pasó los dedos por el pelo. Intentó peinarlo un poco. No se maquilló. No tenía tiempo. No tenía ganas. Se dio la vuelta. Caminó hacia el armario. El armario estaba en el pasillo. Abrió la puerta. Sacó su uniforme de trabajo. Era una blusa blanca y una falda oscura. Eran sencillos. Eran cómodos. Empezó a vestirse. Primero se puso la blusa, luego se puso la falda. Se abrochó los botones. Ajustó la cintura. Buscó sus zapatos. Estaban al lado del armario. Eran unos zapatos viejos. Eran de color negro. Eran zapatos de trabajo. Estaban un poco gastados. Tenían algunas marcas. Se agachó. Se puso los zapatos. Se ató los cordones. Se levantó. Dio unos pasos. Los zapatos se sentían familiares. Se sentían un poco apretados. Pero eran funcionales. Estaba lista. María cogió su bolso. El bolso era de lona. Era práctico. Lo colgó en su hombro. Se acercó a la puerta de su apartamento. Abrió la puerta. Salió al pasillo. Cerró la puerta detrás de ella. La cerradura hizo un clic. Bajó las escaleras. Eran unas escaleras estrechas. Salió del edificio. La calle estaba gris. El aire era fresco. Caminó por la acera. La acera era de cemento. Había algunas grietas. Vio a otras personas. Todos iban a trabajar. Todos parecían tener prisa. Algunos llevaban paraguas. El cielo seguía gris. Dio un paso tras otro. Sus zapatos hicieron un pequeño sonido en el pavimento. Miró a los edificios.
Eran edificios antiguos. Algunos tenían balcones. Algunos tenían tiendas en la planta baja. Las tiendas estaban empezando a abrir. Las persianas metálicas se estaban levantando. Llegó a la parada de autobús. Había un pequeño refugio. Había un banco. Se sentó en el banco. Sacó su teléfono. Miró la hora. El autobús debía llegar pronto. Había otras personas esperando. Algunas estaban mirando sus teléfonos. Otras estaban de pie en silencio. Los minutos pasaron lentamente. Ella escuchó el ruido del tráfico. Los coches pasaban. Las furgonetas pasaban. El aire olía a gasolina. De repente, vio el autobús. Se acercaba. Era un autobús grande y amarillo. Las luces estaban encendidas. El autobús frenó con un sonido fuerte. Las puertas se abrieron. María se levantó. Caminó hacia la puerta del autobús. Subió los escalones. Mostró su billete al conductor. El conductor asintió. Entró en el autobús. Buscó un asiento. Había algunos asientos libres. Se sentó cerca de la ventana. El autobús arrancó. Hizo un ruido al acelerar. María se recostó en el asiento. Miró por la ventana. Los edificios pasaban rápidamente. La gente pasaba. Los árboles pasaban. Todo se movía. Ella pensó en el trabajo. Pensó en las tareas que tenía que hacer. Pensó en las personas que iba a ver. Sentía una mezcla de cansancio y resignación. No era su trabajo soñado, pero le daba algo de dinero. Vio a las personas en la calle. Caminaban deprisa. Sus caras eran serias. Sus hombros estaban encorvados. Parecía que todos estaban corriendo. Todos tenían un destino. Ella también. Su destino era el trabajo. Se sentía parte de esa corriente de gente. Una pequeña parte. María llegó al trabajo. Hoy era un día de mucho trabajo en la tienda. No paraba de moverse. Un colega le había pedido ayuda. Necesitaba llevar unas bebidas a una de las salas de reuniones privadas. Eran para unos clientes importantes. María no trabajaba normalmente en esa sección, pero la habían llamado. Era una ayuda extra. Ella cogió la bandeja. La bandeja era de plata. Era pesada. Tenía varias copas de cristal. Las copas estaban llenas de agua mineral. Había también algunas tazas de café. Los documentos importantes para la reunión estaban debajo. Eran informes. Eran gráficos. Eran muy importantes. Tenía que tener mucho cuidado. Caminó por el pasillo. El pasillo era largo y estrecho. Las luces eran brillantes. El suelo era de mármol. Era muy pulido. Se sentía un poco resbaladizo. Había muchas puertas. Todas estaban cerradas. Se acercó a la sala donde le habían dicho. Estaba a unos pocos metros. Justo en ese momento, una de las puertas se abrió. Salió un hombre. Era un hombre alto. Era un hombre elegante. Estaba hablando por teléfono. No miraba por dónde iba. Estaba completamente absorto en su conversación. Era Ricardo. María intentó frenar. Intentó esquivarlo. Pero la bandeja era pesada. Sus zapatos eran viejos. El suelo era resbaladizo. Su pie se deslizó un poco. Perdió el equilibrio. Su cuerpo se tambaleó. Ella tropezó. Sus pies se enredaron. Su cuerpo se movió hacia adelante. Chocó directamente con Ricardo. Fue un impacto leve, pero fue suficiente. Él soltó el teléfono. Ella soltó la bandeja. Las copas volaron por el aire. El agua se derramó. Las tazas de café cayeron. Los documentos importantes se esparcieron por el suelo. El sonido de los cristales rotos fue fuerte. Los documentos se mojaron con el café y el agua. La escena fue un desastre instantáneo. Ricardo y María se quedaron parados, ambos con los ojos muy abiertos, ambos sorprendidos. Ricardo se quedó inmóvil. Su teléfono había caído al suelo. Había rebotado. No sabía si se había roto. Miró el desastre. Vio el agua. Vio el café. Vio los documentos mojados. Eran documentos importantes para su reunión. Eran informes cruciales. No podía creerlo. Su mirada se dirigió a María.
La miró de pies a cabeza. Su cara cambió. Sus ojos se entrecerraron. Su mandíbula se apretó. Su expresión se volvió muy, muy enfadada. La sangre subió a su rostro. Respiró hondo. Luego, la voz salió de su boca. Fue una voz fuerte, una voz llena de ira. «¡Mira por dónde vas!», dijo Ricardo. Su voz resonó en el pasillo. No le importaba quién lo escuchara. Estaba furioso. María lo miró. Sus ojos estaban llenos de pánico. Estaba asustada. Su corazón latía muy rápido. Se sintió pequeña. Se sintió avergonzada. Ricardo no se detuvo. «¿Estás ciega o qué?», continuó Ricardo. Sus palabras eran cortantes. «¿No puedes ver lo que tienes delante? Esto es inaceptable». Él gesticulaba con la mano. Señalaba el desastre en el suelo. María intentó hablar. «Yo lo siento mucho», empezó a decir. Pero él no la dejó. «¡Silencio!», gritó Ricardo. «Eres una incompetente. No sirves para nada. Mira lo que has hecho. Estos son documentos importantes, para una reunión muy importante». Él pisó un trozo de cristal roto. No le importó. Su ira era mayor. «No deberías estar trabajando aquí. Gente como tú no debería trabajar aquí». Sus palabras eran muy hirientes. Eran públicas. Los camareros que pasaban se detuvieron. Los clientes que estaban cerca miraron. La vergüenza de María creció. Ella sintió calor en sus mejillas. Sintió las lágrimas en sus ojos. Quería salir corriendo. Quería desaparecer. Pero no podía moverse. Estaba congelada de miedo y humillación. Él seguía gritando. Él seguía insultándola. Ricardo seguía de pie, respirando con dificultad. Su cara todavía estaba roja de ira. Sus ojos estaban fijos en María. Ella seguía en el suelo, con la cabeza baja. Estaba intentando recoger los documentos mojados. Sus manos temblaban. Justo en ese momento, David apareció. David era su asistente personal. David siempre estaba cerca. Había escuchado el alboroto. Se acercó rápidamente a Ricardo. «Señor Ricardo, ¿está todo bien?», preguntó David. Su voz era preocupada. Había visto el desastre. Había visto la cara de Ricardo. Ricardo se giró hacia David. Su ira no había disminuido. «No, David, no está todo bien», dijo Ricardo. Su voz era más baja ahora, pero seguía siendo dura. «Mira este desastre. Esta persona ha arruinado documentos cruciales para la reunión». Él señaló a María con un gesto despectivo. «Lo siento mucho, señor», dijo María, con la voz apenas audible. Ricardo la ignoró. Se centró en David. Su voz era un gruñido. «Quítala de aquí, David», dijo Ricardo. Su tono era una orden, clara y concisa. No había lugar para la discusión. «Ahora mismo. No la quiero ver más. No la quiero en mi vista. Nunca más». David miró a María por un segundo. Vio su rostro triste. Vio sus ojos llenos de lágrimas. Luego miró a Ricardo. Su jefe estaba furioso. Sabía que no podía discutir con él. No en ese momento. «Esa gente no debe trabajar aquí», continuó Ricardo. Sus palabras eran venenosas. «No tienen la calidad. No tienen la competencia. Son un estorbo. Solo estorban». Se llevó una mano a la sien. «Me ha estropeado el humor, David. Completamente. Y la reunión es en 10 minutos». David asintió. «Sí, señor, lo haré», dijo David. David no añadió nada más. No hizo ningún comentario sobre la injusticia de la situación. No defendió a María. No podía. Su trabajo era obedecer. Permaneció en silencio. Su rostro no mostró ninguna emoción. Solo obediencia. Sabía que Ricardo esperaba eso de él. María lo observaba todo. Se sintió aún más insignificante. Ricardo se despertó. No necesitaba despertador. Su cuerpo se acostumbraba a despertarse temprano. La luz del sol se filtraba por las enormes ventanas. El apartamento era inmenso. Era un ático. Estaba en la planta más alta de un edificio moderno.
Se escuchaba el sonido de la ciudad, pero muy lejano. El silencio en el apartamento era casi absoluto. Abrió los ojos. Miró hacia arriba. Vio el techo. El techo era altísimo. Era de un color blanco puro. Tenía un diseño minimalista. No había grietas. No había manchas. Era perfecto. Era un techo caro. Sabía que cada detalle de su apartamento costaba mucho dinero. Era una inversión. Era una declaración. Se movió en su cama. Las sábanas eran de seda. Eran suaves. La almohada era de plumas. Todo era de la mejor calidad. Lentamente se incorporó. Su espalda no crujió. Sus músculos estaban fuertes. No sentía cansancio. Se sentó en el borde de la cama. Sus pies tocaron una alfombra muy gruesa. La alfombra era de lana. Era muy suave. Se puso de pie. Lo hizo con elegancia. Era un hombre alto. Su cuerpo estaba en forma. Caminó unos pasos. Se acercó a la ventana. Miró el horizonte. Vio la ciudad a sus pies. Vio los otros edificios. Eran pequeños desde su perspectiva. Se sentía en la cima. Se sentía poderoso. Se dio la vuelta. Vio su vestidor. Era una habitación separada. Entró en ella. Su traje estaba allí, colgado en una percha especial. Era un traje hecho a medida. La tela era de lana virgen. Era de un color gris oscuro. La camisa blanca estaba planchada a la perfección. La corbata de seda estaba lista. Los zapatos estaban pulidos. Brillaban. Todo estaba impecable. Su asistente personal se encargaba de eso. Ricardo lo revisó con la mirada. Asintió. Todo estaba en orden. Se sintió preparado. Se sintió listo para conquistar el día. Ricardo salió del vestidor. Caminó hacia su mesa de desayuno. En la mesa había una tablet. La tomó. Tocó la pantalla. Buscó un contacto. Era el contacto de David. David era su asistente. Era muy eficiente. Marcó el número de David. El teléfono sonó una vez. Sonó 2 veces. David contestó rápidamente. «Buenos días, señor Ricardo», dijo David. Su voz era respetuosa. Siempre lo era. Ricardo no perdió el tiempo. Fue directo al grano. «Buenos días, David», dijo Ricardo. Su voz era firme. Era autoritaria. «Necesito que me confirmes la agenda de hoy. Y quiero detalles». David empezó a hablar. Le dio la agenda. Le habló de las reuniones. Ricardo escuchó. Interrumpió a David. «La reunión con los socios», dijo Ricardo. «La que tenemos a mediodía. Esa es la más importante». «Sí, señor», respondió David. «Está todo preparado. El lugar está reservado. La sala de conferencias está lista. Las presentaciones están cargadas». Ricardo frunció el ceño. «Eso no es suficiente, David», dijo Ricardo. Su tono se volvió más exigente. «Necesito que todo sea perfecto, absolutamente perfecto. No quiero fallos. ¿Entiendes?» «Sí, señor. Entendido», dijo David. «Quiero que revises las proyecciones financieras una última vez. Asegúrate de que los números sean sólidos. Revisa el contrato, cada cláusula. Que no haya sorpresas. Que los abogados estén listos para cualquier pregunta». Continuó Ricardo. Su voz era inquebrantable. «Y quiero que el informe de mercado esté impreso en papel de la mejor calidad. Cada copia, para cada socio, sin arrugas, sin manchas». David respondió. «Todo está en proceso, señor. Estoy en la oficina. Lo estoy revisando ahora mismo». Ricardo lo interrumpió de nuevo. «Y la presentación, David», dijo Ricardo. «La presentación visual. Tiene que ser impecable. Los colores, las fuentes, la información, que sea impactante, que convenza». Hizo una pausa. Dejó que sus palabras se asentaran. «Sin errores, David. Ni un solo error. Este trato es crucial. ¿Está claro?» «Clarísimo, señor Ricardo», dijo David. «Me aseguraré de que no haya el más mínimo error. Todo será perfecto». «Bien», dijo Ricardo. «Te llamo más tarde. Asegúrate de que el coche esté listo a tiempo». Colgó el teléfono. Se sintió seguro. Su equipo era bueno.
Él era el mejor. Ricardo se terminó de vestir. Se puso la chaqueta de su traje, se anudó la corbata, se miró en el espejo. Todo estaba impecable. Cogió su maletín de cuero. El cuero era suave y brillante. Bajó en el ascensor privado de su ático. El ascensor era rápido y silencioso. Abajo, su coche le esperaba. Era un coche de lujo, negro y pulido. El chófer abrió la puerta. Ricardo entró. El interior del coche era espacioso y cómodo. El cristal era tintado. El coche arrancó. Se movieron por las calles de la ciudad. El tráfico era denso, pero su chófer era un experto. Se movían con fluidez. Ricardo miró por la ventana. Pensó en la reunión. Pensó en el dinero que se jugaba. Llegaron a su destino. Era un restaurante. Pero no era un restaurante cualquiera. Era el restaurante más exclusivo de la ciudad. Estaba situado en un rascacielos. Tenía vistas panorámicas. El nombre era El Cielo Dorado. Solo los más ricos podían ir allí, o los que cerraban tratos muy grandes. El chófer detuvo el coche en la entrada. Un aparcacoches abrió la puerta. Ricardo bajó. Se ajustó la chaqueta. Respiró el aire fresco de la mañana. Inmediatamente, el gerente del restaurante se acercó. Era un hombre mayor. Su nombre era Señor García. Llevaba un traje muy elegante. Su cabello era canoso. Su sonrisa era profesional. Se acercó a Ricardo. Se inclinó ligeramente. Era una reverencia, un gesto de profundo respeto. «Señor Ricardo», dijo el señor García. Su voz era muy formal. «Es un honor tenerle aquí de nuevo. Todo está preparado para su reunión. La sala privada está lista». Ricardo apenas lo miró. Su mirada estaba fija en la entrada del restaurante. Su mente ya estaba en la reunión, en los negocios, en el dinero. No tenía tiempo para formalidades vacías. Hizo un pequeño gesto con la cabeza. Era un gesto casi imperceptible. Era su forma de acusar, recibo. Era su forma de decir, lo sé. Pasó de largo al señor García. No esperó una respuesta. No le dio las gracias. No hizo ningún comentario. Simplemente caminó hacia la entrada del restaurante. Sus pasos eran firmes. Sus zapatos resonaban suavemente en el suelo de mármol. El señor García se quedó de pie, aún ligeramente inclinado, observándolo. Su presencia era imponente. Su poder era evidente. Ricardo entró en el restaurante. Se dirigió a la zona de salas privadas. Un camarero le indicó el camino. La sala era lujosa. Tenía una gran mesa redonda. Las sillas eran de cuero. En la mesa había botellas de agua. Había vasos de cristal. Había papeles y bolígrafos. En la sala ya estaban sentados sus socios. Eran dos personas muy importantes. El señor Martín. Era un hombre de negocios experimentado. Tenía el pelo gris y gafas finas. La señora Fernández. Era una mujer de negocios muy exitosa. Era muy directa y eficiente. Llevaba un traje impecable. Ricardo se acercó a la mesa. Les dio la mano a cada uno. Su apretón de manos era firme. «Señor Martín, señora Fernández», dijo Ricardo. Su voz era profesional. «Ricardo», dijo el señor Martín. Su voz era grave. Esperábamos su llegada. «Hemos estado repasando los últimos detalles», añadió la señora Fernández. Su voz era clara. Ricardo se sentó en su silla. La silla era cómoda. Se ajustó un poco la chaqueta. Miró a sus socios. Sus ojos brillaban con anticipación. Sabía que esta reunión era clave. Empezaron a hablar del gran acuerdo. Era un proyecto enorme. Involucraba una inversión muy grande. Involucraba a muchas empresas. Ricardo empezó a exponer los detalles. Habló de los beneficios. Habló de las oportunidades. «Este acuerdo», dijo Ricardo. Su voz era segura. Su voz era convincente. «Este acuerdo no es solo un paso más. Es un salto gigante. Para todos nosotros». Hizo una pausa. Miró al señor Martín. Miró a la señora Fernández. «La inversión es sustancial, sí, pero el retorno será mucho mayor».
El señor Martín asintió. Las proyecciones son muy prometedoras, dijo el señor Martín. La señora Fernández añadió: si todo sale como esperamos, el impacto en el mercado será inmenso. Seremos líderes indiscutibles. Ricardo sonrió. Una sonrisa amplia, una sonrisa de satisfacción, una sonrisa de confianza. Exacto, dijo Ricardo. Este acuerdo nos traerá una cantidad de dinero que no podemos ni imaginar ahora mismo. Mucho dinero. Será una fortuna para nuestras empresas, para nuestras carteras, para nuestros nombres. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Nuestros competidores se quedarán atrás, muy atrás. Los tres se miraron. Había una sensación de excitación en el aire. La oportunidad era real. El dinero era casi tangible. Ricardo se sentía victorioso. La reunión avanzaba bien. Todo estaba saliendo como lo había planeado. Ricardo estaba en el punto máximo de su frustración. Se puso de pie. Se pasó una mano por el pelo. Miró a su equipo. Todos tenían caras de derrota. No había solución. Fue en ese momento cuando sus ojos se fijaron en la puerta entreabierta. Vio una figura. Era María. Estaba de pie en el pasillo, con una escoba en la mano. Parecía que estaba escuchando. Su ira, que ya estaba hirviendo, explotó de nuevo. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que le había dicho. La miró con desprecio. Su voz salió. Era fría, era cortante. ¿Todavía estás aquí?, dijo Ricardo. Su voz era fuerte, tan fuerte que todos en la sala se giraron a mirar. Sus socios, los abogados, el ingeniero, el traductor, todos. María se encogió, levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron con miedo. Se sentía expuesta, se sentía como un animal atrapado. Ricardo dio un paso hacia la puerta. Su voz se hizo más fuerte, más cruel. ¿No entendiste mis instrucciones?, dijo Ricardo. Te dije que te fueras. Te dije que no te quería ver. Él señalaba con el dedo, directamente a ella. ¡Lárgate de aquí!, gritó Ricardo. Su voz resonó en el pasillo. Ahora mismo. La gente como tú solo molesta, solo entorpece el trabajo. No sirves para nada en un lugar como este. Sus palabras eran un veneno. María sintió que el calor subía por su cuello. Sus mejillas se pusieron rojas. Sintió un ardor en sus ojos. Las lágrimas amenazaban con salir. Él la estaba humillando. Delante de todos, delante de sus importantes socios, delante de su equipo de expertos. «No entiendes nada de nuestro trabajo», continuó Ricardo. Su voz era implacable. «Esto es un asunto serio, de alto nivel. Tu lugar no es aquí. No tienes la capacidad. No tienes el conocimiento». Hizo una pausa. Dejó que sus palabras la golpearan. «Vuelve a tus tareas insignificantes y no vuelvas a interrumpir». María se quedó allí, paralizada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Quería correr. Quería desaparecer. La humillación era inmensa. Nunca se había sentido tan pequeña, tan inútil. La humillación de Ricardo fue brutal. María sintió un dolor agudo en su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas. El desprecio en los ojos de Ricardo era evidente. Las miradas de sus socios y de su equipo eran una mezcla de vergüenza y piedad. Pero algo cambió dentro de María. En medio de esa humillación, una chispa se encendió. Una chispa de ira. Una chispa de desafío. No podía permitir que la trataran así. No podía permitir que la menospreciaran. Sabía la respuesta. Y la iba a dar. Iba a demostrarles que estaban equivocados. Apretó los puños. Sus nudillos estaban blancos. Levantó la cabeza. Miró directamente a Ricardo. Sus ojos estaban rojos, pero no de miedo, sino de determinación. Dio un paso, luego otro. Sus pasos eran firmes ahora. No dudó. Caminó hacia la mesa donde estaban Ricardo y sus socios. Ricardo la miró. Su cara mostró sorpresa. No esperaba que se acercara. María se paró al lado de la mesa.
Todos la miraban. El silencio en la sala era pesado. Abrió la boca. Su voz estaba un poco temblorosa al principio, pero luego se hizo más clara. «La cláusula», dijo María. Su voz era baja, pero firme. «La ley a la que se refieren. La ley de propiedad intelectual del Reino de Vashna. Artículo 34, párrafo 2. No se aplica en este caso. Solo se aplica si la patente se registró antes del año 2005 y si la empresa no tiene un acuerdo de licencia cruzada con una entidad de investigación afiliada al gobierno de Vashna». Todos la miraron con los ojos muy abiertos. Nadie entendía nada. No sabían de qué idioma hablaba. No sabían de qué país hablaba. Era un país tan pequeño, tan desconocido para ellos. Ricardo estaba aturdido. María se inclinó ligeramente sobre la mesa. Señaló un párrafo específico en uno de los documentos que estaban en la pantalla. «Aquí», dijo ella. Y luego pronunció una frase clave en el idioma del extranjero Mark. Una frase que traducía el párrafo completo. Una frase que aclaraba la excepción legal. Era una expresión legal muy específica, que solo alguien que conociera ese dialecto y esa ley entendería. El traductor del equipo, que era un experto en muchos idiomas, la miró con asombro. Había reconocido el idioma. Había reconocido la exactitud de la frase. El ingeniero también. Había visto la ley. El problema desapareció al instante. La solución era simple, pero solo para quien conociera el detalle correcto. La tensión en la sala se esfumó. La solución era tan obvia ahora. Nadie había pensado en esa pequeña excepción. Nadie había sabido interpretarla en el idioma correcto. Las palabras de María colgaron en el aire. El significado de sus palabras se asentó en las mentes de los presentes. La explicación fue tan concisa, tan precisa, tan inesperada. Ricardo se quedó de pie, inmóvil. Su boca estaba ligeramente abierta. Sus ojos estaban fijos en María. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y asombro. Había pasado de la ira a la confusión, y ahora al más absoluto shock. No podía procesar lo que había escuchado. La empleada que acababa de humillar. La incompetente. Había resuelto un problema que sus abogados, ingenieros y traductores más caros no habían podido. El señor Martín y la señora Fernández se miraron el uno al otro. Luego miraron a María. Sus expresiones eran idénticas. Puro asombro. Se habían quedado sin palabras. Sus cejas estaban levantadas, sus mandíbulas caídas. No entendían cómo una simple empleada de tienda, a la que Ricardo acababa de pisotear verbalmente, podía tener un conocimiento tan específico. Los abogados del equipo se quedaron en silencio. Habían estado debatiendo la cláusula durante horas. Habían consultado libros, bases de datos. Y ahora, una mujer que no conocían había dado la respuesta. Sus caras se tornaron un poco pálidas. Se sentían avergonzados. Se sentían superados. El ingeniero, que también había estado frustrado, se rascó la cabeza. Sus ojos se abrieron con una nueva comprensión. El traductor, que había reconocido el dialecto, asintió lentamente. Su mente procesaba la profundidad de la traducción de María. Nadie dijo nada. El silencio en la sala era denso. Era un silencio largo, un silencio incómodo. Solo se escuchaba la respiración de todos, el sonido de los relojes. El silencio era tan profundo que se podía sentir la tensión. La vergüenza de Ricardo era casi palpable. La sorpresa de los socios era inmensa. La incredulidad de los expertos era total. María se quedó allí, de pie, mirando a todos. Su corazón latía, pero ya no de miedo, sino de una extraña mezcla de alivio y una pequeña victoria. El silencio se prolongó por lo que parecieron minutos. Cada segundo era una eternidad. María se mantuvo firme. No desvió la mirada. Quería que la vieran, quería que entendieran. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Su voz era diferente. Ya no había ira, ya no había desprecio. Su tono era seco,
Era una mezcla de confusión y una incipiente curiosidad. La incredulidad aún estaba en su rostro, pero la dureza había desaparecido. La miró. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora estaban vacíos de esa emoción. Estaban fijos en ella. «¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste?», dijo Ricardo. Su voz era un susurro, apenas audible. Luego su voz se hizo un poco más fuerte, un poco más exigente, pero sin agresión. «Dime», dijo Ricardo, «¿cómo sabes eso? ¿Cómo conoces esa ley? ¿Y ese idioma? Nadie en mi equipo, ni los expertos más caros que he contratado, han sido capaces de descifrarlo. ¿Cómo es posible que tú lo sepas?». Su rostro cambió. La arrogancia se desvaneció. Una sombra de algo parecido al respeto, o al menos al asombro, apareció en sus ojos. Él la estaba interrogando. Pero la forma en que lo hacía era diferente. Ya no era un ataque. Era una pregunta real. Quería una respuesta. Necesitaba entenderlo. El señor Martín y la señora Fernández también la miraban, esperando la respuesta. Los abogados se inclinaron hacia adelante. Estaban listos para escuchar. El traductor estaba asintiendo. También estaba ansioso por entender. María se tomó un momento. Suspiró. Ya no sentía tanto miedo. La determinación la había reemplazado. Se sintió un poco de alivio al ver que su reacción era de asombro, no de más humillación. María respiró hondo. Miró a Ricardo. Miró a los socios. Miró a los expertos. Todos esperaban su respuesta. «Pues, hace muchos años», comenzó María. Su voz era tranquila. Explicó de forma sencilla. «Estudié diseño de interiores y me interesé mucho por las culturas, por cómo las culturas afectan el diseño. Y en un momento me encontré con un documental sobre las leyes de propiedad intelectual en culturas menos conocidas. Y un pequeño país, Basna, tenía unas leyes muy particulares, con un dialecto muy antiguo». Hizo una pausa. Me pareció interesante, así que investigué un poco más. Leí artículos, leí algunos documentos legales traducidos y memoricé algunas frases clave, algunas excepciones. Como esta. Nunca pensé que sería útil. Solo fue curiosidad. Ricardo la escuchó. La señora Fernández la escuchó. El señor Martín la escuchó. Todos la escucharon con atención. No la interrumpieron. Su explicación era humilde. Era honesta. No había pretensión. Ricardo asintió lentamente. Su rostro seguía siendo serio, pero la furia había desaparecido por completo. El desprecio también. Había algo más en sus ojos ahora, algo parecido a la fascinación, o al menos al reconocimiento. Se aclaró la garganta. «Ya veo», dijo Ricardo. Su voz era profunda. Ahora era una voz de autoridad, pero sin la crueldad de antes. «Bien, muy bien». Hizo una pausa. Luego sus palabras salieron. Eran una orden, pero también una propuesta. «Venga mañana por la mañana a mi oficina», dijo Ricardo. Su tono era formal. «A las 9 de la mañana en punto. No tarde. Necesito hablar seriamente con usted. Necesito discutir algo importante». María lo miró. La sorpresa llenó su rostro. No esperaba eso. Esperaba un simple agradecimiento. Quizás nada. No una invitación a su oficina. No una conversación seria. La voz de Ricardo era seca. Era un tono de negocios. Pero la burla, la humillación, todo eso se había ido. Había un nuevo respeto implícito en su voz. Una nueva forma de reconocer su existencia. María sintió un escalofrío. Pero no era de miedo. Era de algo más. Algo parecido a la esperanza. Asintió. «Sí, señor Ricardo», dijo María. Su voz era un susurro. «Estaré allí, a las 9 en punto». Ricardo asintió una vez más. Se dio la vuelta para hablar con sus socios. El problema estaba resuelto, gracias a ella. María se dio la vuelta. Salió de la sala. Se sentía diferente. Había sido humillada, pero también había ganado algo. Una pequeña victoria.
María salió del restaurante. El aire de la calle le golpeó la cara. Sentía una extraña mezcla de emociones. La humillación todavía ardía en su pecho. Pero la sensación de haber resuelto el problema, la sensación de haber demostrado su valía. Esa sensación era nueva, era poderosa. Caminó por la acera. Sus pasos eran más ligeros ahora. Su mente estaba dando vueltas. Pensaba en Ricardo, pensaba en sus palabras, en su cambio de actitud. No podía creerlo. Un momento la estaba humillando. Al siguiente, le estaba pidiendo que fuera a su oficina. Llegó a la parada de autobús. El autobús llegó rápidamente. Se sentó en el mismo asiento que por la mañana. Pero el viaje de regreso era diferente. Ya no se sentía derrotada. Se sentía un poco de esperanza, un poco de miedo, un poco de incredulidad. Finalmente, llegó a su casa. Subió las escaleras. Abrió la puerta. Entró en su pequeño apartamento. Dejó su bolso en la mesa de la cocina. Se sentó en una silla. Miró las facturas. Todavía estaban allí. Pero ahora las miraba con una nueva perspectiva. Sacó su teléfono. La primera persona en la que pensó fue Miguel. Necesitaba contarle. Necesitaba compartirlo. Navegó por sus contactos. Encontró el nombre de Miguel. Tocó la pantalla para llamarlo. El teléfono sonó. Miguel contestó rápido. «Hola, María», dijo Miguel. Su voz era tranquila. «Miguel», dijo María. Su voz temblaba un poco de la emoción. «No vas a creer lo que pasó». Y entonces María le contó todo. Le contó sobre el cliente extranjero. Le contó sobre la humillación de Ricardo. Le contó sobre cómo había resuelto el problema. Le contó sobre la invitación a su oficina. Habló rápido. Sus palabras salían atropelladas. Miguel escuchó en silencio. Cuando María terminó, hubo una pausa. Luego, la voz de Miguel estalló. «María, eso es increíble. Estoy tan feliz por ti», dijo Miguel. Su voz estaba llena de entusiasmo. Se notaba su alegría. Era sincero. Él siempre se alegraba por sus éxitos. «No sé qué pensar, Miguel», dijo María. «Es tan inesperado». «Es una oportunidad, María», exclamó Miguel. «Es tu oportunidad para salir de donde estás, para demostrar lo que vales. Siempre lo he sabido. Siempre supe que tenías un talento especial, una mente brillante». María se sintió un poco avergonzada por los halagos, pero también agradecida. «Sí, pero Ricardo es tan difícil», dijo María. Recordó la cara de Ricardo llena de ira. Recordó sus palabras. Miguel se volvió un poco más serio. «Lo sé, María», dijo Miguel. «Él es un hombre poderoso y ha demostrado ser un arrogante. Así que, por favor, ten cuidado, mucho cuidado. No confíes en él completamente. No le muestres todas tus cartas de inmediato. Observa, aprende. Pero no bajes la guardia. Esta es una oportunidad, sí, pero también puede ser peligrosa. Mantente alerta». María asintió. «Sí, lo haré», dijo ella. «Gracias, Miguel. Siempre me das buenos consejos». Colgaron el teléfono. María se sentía un poco más tranquila y un poco más preparada. El día siguiente sería diferente. María se acostó esa noche, pero no pudo dormir bien. Su mente estaba acelerada. Pensaba en la reunión con Ricardo. Pensaba en lo que le diría. Pensaba en lo que él le ofrecería. Se sentía ansiosa. Se levantó temprano al día siguiente. El sol ya había salido. Era un día más claro. No estaba tan gris. Se dirigió a su pequeño armario. Abrió la puerta. Miró la ropa que tenía. No tenía mucha ropa. La mayoría era para el trabajo diario. Ropa sencilla. Buscó entre sus pocas prendas. Quería causar una buena impresión. Quería verse profesional. Quería verse capaz. Encontró una blusa. Era de un color crema. Era de tela suave. Era su blusa más bonita. La había usado en ocasiones especiales, en bodas de amigos, en alguna entrevista. Luego buscó una falda. Tenía una falda de corte recto. Era de color negro.
Era de una tela que no se arrugaba mucho. La sacó, la sostuvo. Parecía adecuada. La falda era un poco más formal que su uniforme. Se vistió, se puso la blusa, se puso la falda, se abotonó la blusa con cuidado, se ajustó la falda, se miró en el espejo. La ropa le quedaba bien. Se sentía un poco más elegante. Luego miró sus zapatos. Eran los zapatos viejos de trabajo, los que usaba todos los días. Estaban gastados, tenían marcas. No podía ir así. Necesitaba que se vieran bien. Se agachó. Cogió un paño. Cogió un poco de abrillantador. Empezó a frotar los zapatos. Frotó cada parte. Se aseguró de quitar todas las manchas. Se aseguró de que no hubiera polvo. Los zapatos empezaron a brillar. El cuero brillaba un poco. No eran nuevos, pero se veían mucho mejor. Se sintió un poco más presentable. Se levantó, se acercó al espejo, se miró fijamente. Sus ojos estaban un poco cansados, pero ahora tenían un brillo diferente, un brillo de determinación. Su cabello estaba peinado, su rostro estaba limpio. Ella sintió un nudo en el estómago, sintió las mariposas en su interior. Se sintió muy nerviosa. Su corazón latía con fuerza. Era una oportunidad única, pero también era una situación intimidante. Ricardo era un hombre poderoso. Era un hombre que la había humillado. No sabía qué esperar. Respiró hondo varias veces. Intentó calmarse. «Puedes hacerlo», se dijo a sí misma. María salió de su apartamento. La blusa crema y la falda negra. Sus zapatos relucientes. Llevaba un pequeño bolso, esta vez más formal. Se sentía diferente. Se sentía un poco fuera de lugar. Caminó hacia la parada de autobús. El viaje en autobús fue más largo de lo habitual. La oficina de Ricardo no estaba en su barrio. Estaba en una zona diferente de la ciudad. Era una zona de negocios, de rascacielos, de edificios de cristal y acero. Una zona de lujo. Al bajarse del autobús, se sintió extraña. Las calles eran más anchas, los coches eran más caros, la gente vestía trajes elegantes, todos caminaban con prisa, con un propósito. Se sentía como si fuera de otro mundo. Su ropa, aunque era su mejor ropa, se sentía modesta en comparación. Su vieja lona del bolso se sentía fuera de lugar. Ella caminó por la acera, levantó la vista. Vio los edificios. Eran muy altos. Sus superficies de cristal reflejaban el sol. Brillaban. Se sintió pequeña, muy pequeña. Buscó la dirección. La encontró. Era un edificio enorme, una torre de cristal y metal. Tenía un aspecto muy moderno, muy imponente. El nombre de la empresa de Ricardo estaba en una placa dorada en la entrada. Las letras eran grandes y elegantes. Se acercó a la puerta principal. Las puertas eran automáticas. Se abrieron solas al acercarse. Ella dio un paso. Entró en el edificio. El interior era aún más impresionante. El vestíbulo era enorme. El suelo era de mármol pulido. El techo era altísimo. Había luces brillantes. Había una gran recepción. Había mucha gente en el vestíbulo. Algunas personas estaban esperando. Otras estaban hablando en voz baja. El aire acondicionado estaba frío. Olía a nuevo, a limpieza, a éxito. María sintió un escalofrío. Se sentía como si estuviera entrando en otro universo, uno muy diferente al suyo. Se sintió abrumada. María se acercó al mostrador de la recepción. La recepcionista era una mujer muy elegante. Llevaba un uniforme impecable. Tenía una sonrisa profesional. «Buenos días», dijo María. Su voz era un poco baja. «Buenos días», respondió la recepcionista. «¿En qué puedo ayudarle?» «Tengo una cita con el señor Ricardo», dijo María. «A las 9». La recepcionista consultó su agenda en la pantalla. Sus ojos se movieron rápidamente. «Ah, sí», dijo ella. «Señorita María, el señor Ricardo la está esperando». En ese momento, David apareció. Salió de una de las puertas laterales. Llevaba un traje muy elegante.
Su cara era seria. Se acercó a la recepción. «¿Señorita María?», preguntó David. Su voz era formal. María asintió. «Sí, soy yo», dijo María. David le hizo un gesto con la cabeza a la recepcionista. Luego se giró hacia María. «Sígame, por favor», dijo David. Su tono era neutro, no mostró ninguna emoción. María lo siguió. David caminó por el vestíbulo. Se dirigieron a un pasillo. El pasillo era largo. Estaba decorado con arte moderno. Las paredes eran de un color gris claro. El suelo era de moqueta suave. Sus pasos no hacían ruido. Mientras caminaban, María pensó en David. Lo había visto en el restaurante. Había visto cómo Ricardo le daba órdenes. Pensó en cómo le había ayudado. Pensó en la noche en la que le había contado su historia. Recordó sus ojos sinceros. Recordó su inteligencia. Una duda, pequeña al principio, empezó a crecer en su mente. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si no era ella? ¿Y si había sido una trampa? La culpa empezó a roerlo. Se levantó de la silla. Caminó de un lado a otro. Se sentía agitado. La ira se estaba disipando. La culpa ocupaba su lugar. Era una expresión que María no pudo descifrar. Parecía compasión o quizás solo profesionalismo. «Buena suerte, señorita María», dijo David. Su voz era un susurro, apenas audible. Sus palabras la sorprendieron un poco. No esperaba ese comentario, no esperaba ningún tipo de apoyo. María asintió. «Gracias», dijo María. Se sentía muy nerviosa. David se hizo a un lado. María dio un paso. Entró en la oficina de Ricardo. María entró en la oficina. La oficina de Ricardo era enorme. Era incluso más grande de lo que imaginaba. Tenía unas vistas impresionantes de la ciudad. Las paredes eran de cristal. Había un escritorio de madera oscura. Era muy grande. Ricardo estaba sentado detrás del escritorio. Ricardo levantó la vista. La miró. Su expresión era seria. No había sonrisa, pero tampoco había desprecio. Era una expresión de negocios, de evaluación. «Señorita María», dijo Ricardo. Su voz era profunda. «Por favor, tome asiento». Él señaló una silla frente a su escritorio. La silla era de cuero. Era muy cómoda. María se sentó. Cruzó las manos en su regazo. Su corazón latía con fuerza. Estaba preparada para cualquier cosa. Ricardo se reclinó en su silla. Juntó las manos. «Hemos revisado su desempeño de ayer», comenzó Ricardo. «Lo que hizo fue extraordinario. Nuestros expertos no pudieron resolver el problema. Usted sí. Su conocimiento es inusual, pero valioso». María escuchó en silencio. «Necesitamos talento como el suyo», continuó Ricardo. Su voz era muy directa, pero también necesitamos profesionalismo, y confidencialidad, y lealtad. Hizo una pausa. Sus ojos se fijaron en los de María. «Soy un hombre que no confía fácilmente. Ya lo habrá notado». María asintió. Recordó las palabras de Miguel. «No confíes en él completamente». «Así que», dijo Ricardo, «le ofrezco un contrato temporal. Será un período de prueba, de 1 mes». Él enfatizó las palabras «período de prueba». «Durante este mes, usted deberá mostrar sus habilidades, su capacidad para trabajar en un entorno de alta presión, su capacidad para ser parte de un equipo». María lo escuchó atentamente. Período de prueba, 1 mes. Sonaba como una oportunidad. Si cumple con las expectativas y si demuestra ser una ventaja para esta empresa, continuaba Ricardo, entonces podríamos considerar una posición permanente. Hizo otra pausa. Luego, Ricardo habló del salario. Dio una cifra. La cifra era muy alta, mucho más de lo que María ganaba en la tienda, mucho más de lo que había imaginado en sus sueños más salvajes. Era una cantidad de dinero que cambiaría su vida. Pagaría todas sus deudas. Le daría estabilidad. María se quedó boquiabierta. Sus ojos se abrieron con sorpresa. La cifra era real. Era una cantidad inmensa para ella.
No podía creerlo. Su mente empezó a hacer cálculos rápidos, las facturas, el alquiler. Todo estaría pagado. Este salario es por el período de prueba, dijo Ricardo. Si se queda, será incluso mayor. María no dudó. La oportunidad era demasiado grande. El dinero era demasiado importante. La humillación de ayer valía la pena si esto era el resultado. Acepto, señor Ricardo, dijo María. Su voz era un poco temblorosa de la emoción. Acepto el contrato. Ricardo asintió. Una pequeña, casi imperceptible, señal de aprobación en su rostro. Bien, dijo Ricardo. David le explicará los detalles. Puede empezar hoy mismo. Ricardo se levantó de su asiento. María también se puso de pie. Ricardo le indicó que lo siguiera. Salieron de la oficina. David ya no estaba allí. Ricardo comenzó a caminar por los pasillos de la empresa. Los pasillos eran largos y estaban llenos de cubículos. Había gente trabajando en cada cubículo. Estaban en sus ordenadores. Estaban hablando por teléfono. El ambiente era de mucho trabajo. A medida que Ricardo caminaba, la gente levantaba la cabeza. Lo miraban con respeto. Algunos asintieron. Él era el jefe, el dueño de la empresa. Ricardo se detuvo en una sección. Era un área de oficinas abiertas. Había varios empleados sentados en sus escritorios. Ricardo se giró hacia ellos. María estaba a su lado. «Atención, por favor», dijo Ricardo. Su voz era clara y fuerte. Todos levantaron la cabeza. Todos lo miraron. Sus ojos se fijaron en María. «Quiero presentarles a la señorita María», dijo Ricardo. No mencionó su apellido. Ella es una nueva especialista que se une a nuestro equipo. Nos ayudará con proyectos internacionales, con áreas muy específicas. Su conocimiento es valioso. Ricardo usó la misma palabra, valioso. No dijo nada sobre cómo la había conocido. No dijo nada sobre su humillación. Solo la presentó como una profesional, como una adquisición importante para la empresa. María sonrió un poco. Intentó parecer segura. Asintió con la cabeza. Algunos empleados murmuraron. Otros la miraron con curiosidad. Algunos asintieron. Algunos se susurraron entre ellos. Había una mezcla de sorpresa y quizás un poco de escepticismo. Era una cara nueva, y venía directamente del jefe. Ricardo continuó caminando. Se detuvo en otra sección. Repitió el proceso. Ella es una nueva especialista. Su conocimiento es valioso. Presentó a María a varios gerentes, a varios equipos. La llevó por todas las áreas principales de la empresa. María sintió muchas miradas sobre ella. Miradas de curiosidad, miradas de evaluación. Sabía que tenía que demostrar su valía. Ricardo la miraba de vez en cuando. Parecía que la estaba observando, evaluando su reacción. Se sentía como si estuviera en un gran escenario. Ricardo y María estaban en el pasillo principal. Acababan de terminar de presentarse a otro equipo. Ricardo le estaba explicando a María el organigrama de la empresa. Su voz era tranquila, muy profesional. De repente, una figura se acercó a ellos. Era una mujer. Llevaba un traje de diseñador. Su cabello era rubio y perfectamente peinado. Su cara era muy bonita, pero sus ojos eran fríos. Era Erika. Erika era una alta ejecutiva de la empresa. Se decía que había sido la pareja de Ricardo hace años. Su relación había terminado, pero ella seguía teniendo mucho poder en la compañía. Erika se detuvo frente a ellos. Su mirada se fijó en María. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, con una expresión de desprecio, de sospecha. No había una pizca de amabilidad en su rostro. María sintió una punzada en el estómago. Sintió la hostilidad. «Ricardo», dijo Erika. Su voz era melódica, pero su tono era helado. No había calidez. «¿Quién es esta nueva empleada que paseas por la oficina? No me habías informado de ninguna nueva contratación en este nivel». Hizo una pausa. Sus ojos se clavaron en María de nuevo. La mirada de Erika era como cuchillos.
Era un comentario sarcástico, una forma de menospreciar a María, de ponerla en su lugar. Ricardo se puso un poco rígido. Su expresión no cambió. Su voz se volvió seca, muy seca. «Erika», dijo Ricardo. «Ella es la señorita María. Se une a nuestro equipo. Es una especialista en un campo muy específico, muy útil para nuestros proyectos futuros». Erika no quitó los ojos de María. Hizo una pequeña sonrisa. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa llena de burla. «¿Una especialista?», dijo Erika. Su voz sonó escéptica. «Parece joven, y no la conozco de ninguna empresa grande. ¿De dónde vienes, querida?». María sintió la necesidad de defenderse, pero se contuvo. Recordó el consejo de Miguel. «Observa». Ricardo intervino antes de que María pudiera decir algo. Su voz era aún más seca que antes. «Eso es irrelevante, Erika», dijo Ricardo. Su tono no permitía discusión. «La señorita María ha demostrado ser excepcional. Su contratación es una decisión mía, personal y estratégica para la empresa». Erika apretó los labios. Su sonrisa desapareció. Su mirada volvió a Ricardo, luego a María. Se dio cuenta de que Ricardo estaba defendiendo a María. Eso pareció molestarle aún más. Se notaba la tensión entre ellos. Erika no dijo nada más. Se dio la vuelta. Caminó lejos de ellos. Su paso era rápido. Su ira era palpable. María se sintió incómoda. Era un mal comienzo. Ricardo esperó a que Erika desapareciera por el pasillo. Luego se giró hacia María. Su rostro volvió a ser inexpresivo. No dijo nada sobre Erika. No la mencionó. «Bien, señorita María», dijo Ricardo. Su voz volvió a su tono profesional. «Ahora, a su primer encargo». Caminaron hacia una de las oficinas. Era una oficina pequeña, pero tenía un gran escritorio. Tenía un ordenador moderno. Tenía una silla cómoda. «Este será su espacio», dijo Ricardo. «David se encargará de que tenga todo lo que necesite». María asintió. Miró la oficina. Era mucho mejor que su cubículo en la tienda. Se sentó en la silla. Era muy cómoda. Ricardo se paró frente al escritorio. Puso una carpeta en la mesa. La carpeta era azul. Era gruesa. «Este es un proyecto crítico», dijo Ricardo. Su voz era muy seria. «Un cliente importante. Quiere expandirse a un nuevo mercado, un mercado muy complejo, con regulaciones muy específicas y una cultura muy particular». María abrió la carpeta. Había documentos, había informes, había números. Era mucha información. «Necesitamos una estrategia de entrada al mercado», continuó Ricardo. «Detallada, con un análisis profundo de la cultura y las leyes locales, especialmente las leyes de contratación y de publicidad. Son muy estrictas en esa región». Ricardo se inclinó un poco. Su voz se hizo más baja, más intensa. «Y es muy urgente, señorita María», dijo Ricardo. «El cliente espera una propuesta en 2 días, máximo. Esto es un plazo muy corto, lo sé». María sintió un escalofrío. 2 días. Era muy poco tiempo. El encargo parecía enorme, parecía muy difícil. Ricardo la miró directamente a los ojos. «Considere esto como su primera prueba, señorita María», dijo Ricardo. Su voz era fría. «Quiero ver de qué es capaz. Quiero ver si sus habilidades son tan valiosas como parecieron ayer. Si puede trabajar bajo presión, si puede entregar resultados». María asintió. Sintió la presión. Sintió el desafío. Era una prueba. Tenía que superarla. Tenía que demostrar que no era una incompetente. Tenía que demostrar que Ricardo no se había equivocado al contratarla. Ricardo no dijo nada más. Se dio la vuelta. Salió de la oficina. Dejó a María sola con la enorme carpeta y con el tiempo corriendo. María se sumergió en el trabajo. Abrió el ordenador. Empezó a leer los documentos. La información era densa, era complicada. El plazo era muy ajustado. Sintió la urgencia. Se levantó para ir a la máquina de café. Necesitaba un poco de cafeína.
Dejó el ordenador encendido. Dejó los documentos en el escritorio. Caminó por el pasillo. Erika estaba en el pasillo. Estaba hablando con una colega. Pero sus ojos no estaban en la colega. Estaban en María. Observaba cada uno de sus movimientos. Vio cómo María dejaba su escritorio. Vio cómo se alejaba. Una idea se formó en la mente de Erika. Una idea maliciosa. Erika terminó su conversación. Esperó unos segundos. Se aseguró de que nadie la viera con demasiada atención. La gente estaba ocupada. Los pasillos estaban despejados. Se acercó al escritorio de María. Sus pasos eran suaves. Miró a su alrededor. Nadie la observaba. Se inclinó sobre el escritorio. Su mano se movió rápidamente. Cogió algunos de los documentos importantes que María estaba leyendo. Eran los informes financieros, los informes sobre las regulaciones del nuevo mercado. Erika los movió. Los mezcló con otros documentos sin importancia. Los puso debajo de una pila de papeles viejos. Quería que a María le costara encontrarlos. Quería que perdiera tiempo. Quería sabotearla. Luego, su mano se dirigió al teclado del ordenador. Sus dedos se movieron con rapidez. Cambió algunas configuraciones. Alteró la ruta de algunos archivos importantes. Borró algunos atajos que María había creado. No era nada obvio. Nada que María notara de inmediato. Eran pequeños cambios, pequeños obstáculos, pero suficientes para hacerla perder tiempo, para hacerla dudar, para hacerla fallar. Se aseguró de no dejar huellas. Se enderezó. Miró el escritorio. Parecía que nadie había estado allí. Todo estaba normal. Erika se dio la vuelta. Caminó por el pasillo. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Una sonrisa fría. Una sonrisa de satisfacción. Una sonrisa de triunfo. Se había asegurado de que el primer día de María fuera un infierno. Se había asegurado de que María se sintiera incompetente, como Ricardo la había llamado. María regresó de la máquina de café. Llevaba una taza de café caliente en la mano. Se sentó en su silla. Dejó la taza en el escritorio. Miró la pantalla de su ordenador. Intentó recordar lo que había estado haciendo. Empezó a buscar los documentos que estaba leyendo, los informes sobre las regulaciones, el análisis cultural. No los encontró donde los había dejado. Su frente se arrugó. Pensó, ¿dónde están? Los dejé aquí. Empezó a buscar. Movió los papeles de la pila. Buscó debajo de otros documentos. Pasaron los segundos. Pasaron los minutos. Sintió un poco de frustración. El tiempo era oro. No podía perder ni un segundo. Finalmente los encontró. Estaban debajo de una pila de papeles viejos, documentos que no tenían nada que ver con el proyecto. «Qué raro», pensó María. «Estoy segura de que los dejé encima». Sintió un pequeño escalofrío. ¿Había sido ella? ¿O alguien había...? No, no podía ser. Luego, intentó abrir un archivo en el ordenador. El archivo no se abría. El mismo lugar donde la había humillado por primera vez. Cuando llegaron, el maître, el señor García, los recibió. Esta vez, el señor García no hizo una reverencia solo a Ricardo. Hizo una reverencia a ambos. Sus ojos estaban llenos de respeto. «Señor Ricardo, señorita María», dijo el señor García. Su voz era de admiración. Los condujo a una mesa en la mejor zona del restaurante. La mesa estaba decorada con flores frescas. Todo era perfecto. Podría ir a Ricardo y decirle lo que había pasado. Pero eso la haría parecer débil. La haría parecer incompetente. Haría que Ricardo dudara de ella. Y él ya había dicho que esto era una prueba. No podía fallar. Decidió no decir nada. Decidió resolverlo ella misma. Mantuvo la calma. Respiro hondo. Primero se concentró en el ordenador. Revisó las configuraciones. Miró el historial de archivos. Los cambios no eran obvios, pero estaban ahí. Reconfiguró los accesos. Restableció las rutas. Tomó un tiempo valioso. Pero lo hizo. Luego
Organizó los documentos de nuevo. Los puso en el orden correcto. Puso los importantes a la vista. Guardó los otros. Se aseguró de que todo estuviera en su sitio. Se sentía un poco enfadada, pero canalizó esa ira en determinación. No dejaría que Erika la hiciera caer. No, no ahora. Estaba decidida a demostrar su valía. María trabajó sin descanso. Pasó horas leyendo, investigando, analizando. El problema era complejo, pero ella se sentía capaz. Ignoró la pequeña trampa. Se concentró solo en el trabajo. A última hora de la tarde, Ricardo entró en la oficina de María. Entró sin avisar. María levantó la cabeza. Sintió un pequeño sobresalto. Ricardo se acercó al escritorio. Tenía un gesto serio en su rostro. «Señorita María», dijo Ricardo. Su voz era tranquila. «He estado revisando el progreso del proyecto del cliente y he notado algo». Hizo una pausa. María sintió un escalofrío. ¿Había cometido un error? ¿Había descubierto la trampa de Erika? Los primeros informes que David me envió esta mañana no estaban completos, continuó Ricardo. Faltaban algunas secciones importantes, algunos análisis, pero el último que me llegó hace una hora está impecable, completo, preciso. Todos los datos están allí, y los errores de formato que había al principio también se han corregido. Ricardo la miró directamente a los ojos. «¿Cómo lo hizo?», preguntó Ricardo. Su voz no era de acusación, era de genuina curiosidad. No parecía haber notado la trampa en sí, solo el resultado. María decidió mantener su explicación simple. No mencionaría a Erika. No hablaría de las dificultades. Quería parecer eficiente, profesional. «Hubo algunos pequeños problemas al principio, señor Ricardo», explicó María. Su voz era tranquila. Algunos archivos estaban desorganizados y algunas configuraciones en el ordenador no eran correctas, pero los ajusté y organicé los documentos para facilitar el trabajo. Ella no le dio más detalles, no se quejó. Ricardo la escuchó con atención. Asintió lentamente. Su rostro no mostró sorpresa, solo una especie de reconocimiento. Su mirada se mantuvo en María por un momento. Parecía que la estaba evaluando, que la estaba comprendiendo. «Ya veo», dijo Ricardo. Su voz era un poco más suave. No añadió nada más. No preguntó quién había desorganizado los archivos. No preguntó quién había cambiado las configuraciones. Solo aceptó su explicación. Dio media vuelta. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Miró a María una última vez. Asintió. Era un asentimiento de aprobación, un asentimiento de reconocimiento. María sintió que su respeto por ella había crecido, que su confianza en ella se había fortalecido. La prueba había sido superada, y ella se sentía un poco más fuerte. María trabajó intensamente durante los 2 días siguientes. Entregó la propuesta a tiempo. La propuesta era detallada, era brillante. Ricardo la revisó, le dio su aprobación. Se sintió un poco de alivio. Había superado la primera prueba. Pero la calma no duró mucho. Al día siguiente, la oficina se llenó de un aire de pánico. Los murmullos en los pasillos eran más fuertes. La gente caminaba con prisas. Las caras de los ejecutivos estaban serias. María escuchó fragmentos de conversaciones. La compañía Griffin. Una filtración. Nuestra idea clave. Sintió una punzada de preocupación. La compañía Griffin era su principal competidor. Eran conocidos por sus tácticas agresivas. Ricardo convocó una reunión de emergencia. Todos los altos ejecutivos, los abogados, los ingenieros. Incluso María fue invitada. Era la primera vez que asistía a una reunión de tan alto nivel. Se sentó en la sala de juntas. Se sintió pequeña. Ricardo estaba de pie al frente de la sala. Su rostro era grave. Su voz era tensa. «Hemos descubierto una situación grave», dijo Ricardo. Sus palabras eran precisas. «La compañía Griffin ha tenido acceso a los detalles de nuestro próximo proyecto estrella, el proyecto Nexus.
Un murmullo de shock recorrió la sala. El proyecto Nexus era la clave del futuro de la empresa. Era una idea innovadora, una tecnología revolucionaria. Llevaban años trabajando en ella. Creemos que han robado nuestra idea principal, continuó Ricardo, o al menos una parte muy importante de ella. Están a punto de anunciar un proyecto muy similar, antes que nosotros. Su voz era baja, pero la rabia estaba en ella. El señor Martín habló. Esto es inaceptable, Ricardo, dijo el señor Martín. Su voz temblaba un poco. Si la compañía Griffin lanza su producto antes, perderemos millones. Nuestro prestigio se verá dañado. La señora Fernández golpeó la mesa. Necesitamos una estrategia. Ya, dijo la señora Fernández. Necesitamos detenerlos. O al menos, adelantarlos. La crisis era grave. Era mucho más grande que el problema de la cláusula. Era la supervivencia de... IBE, añadió Ricardo. Quiero que tú dirijas la fundación, que sea tu proyecto personal, tu legado. María sonrió. Una gran sonrisa. Sí, Ricardo, dijo ella. Me encanta la idea. Lo haremos juntos. Se quedaron sentados, abrazados. Miraron a Daniel, que dormía plácidamente en su cuna. Su futuro era brillante. Estaba lleno de promesas. Estaba lleno de amor. Ricardo la besó en la frente. Lo hicimos, María, dijo. Su voz era un susurro.